que le llaman el sistema financiero fantasma, oculto, es decir, sombra, perdón. ¿Cuáles son los fondos, cuáles son las cloacas en las que se ha desenvuelto el capital financiero internacional para lograr este fortalecimiento? Y hablo de cloacas porque es evidente que una parte de la economía ya no la manejan las instituciones, ya como las cuentas de Cedillo en algún momento dado, hay dos contabilidades, una para el público y otra para nosotros, para el negocio, ¿no? Es decir, el mundo parece que ya tiene dos contabilidades. ¿Qué hay de la otra contabilidad? La de las cloacas. Y cómo esa contabilidad de las cloacas nos está ayudando a fortalecer un sistema corporativo que está dominando al mundo. Y por otro lado, tengo otra pregunta, es en relación a, bueno, ¿son tan habilidosas estas corporaciones como para reunir elementos y dominar al mundo por sus grandes capacidades intelectuales, o hay procesos de carácter tecnológico que las han favorecido y que la sociedad no ha controlado? Así como antes en el sueño de la democracia se hablaba de que el ciudadano podía tener la posibilidad de intervenir en el poder público, pareciera que también la población está totalmente marginada de procesos que sí controlan los sistemas corporativos transnacionales. Gracias. ¿Alguien más tiene? Es muy breve. Me gustaría que pudieran comentar las contratendencias que se enumeraran, porque nos mencionaron algo muy breve, pero a lo mejor es algo de lo que nos puede dar claridad. Son contratendencias que están formando en otros espacios, en otros países, y trabajan en México también, pero que no somos del todo conscientes, y en tal caso, para tener conciencia de eso, ¿no? Gracias. ¿Alguna compañera? Ah, pero el compañero ya estaba hablando. En primer lugar, estimados compañeros, felicitar a quienes han hecho con extraordinaria claridad la gravedad del problema que estamos viviendo. Creo que no debemos apartarnos del tema fundamental. En mi opinión, el sistema capitalista está en crisis. Y de esa crisis quiere salir explotando más a los pueblos débiles. La desigualdad, la injusta distribución de la riqueza es la norma que siguen a través de los tratados de libre comercio para explotar más, no solamente a los recursos naturales, sino también los recursos humanos, que es lo más grave. Yo creo, estimados compañeros y amigos, que estas ideas que nos han expresado se deben difundir al máximo. Ojalá y tengamos la capacidad de reproducirlas y que sean del conocimiento de las grandes masas mexicanas para que sepan quiénes son los verdaderos enemigos. No distraernos en otros aspectos que únicamente, precisamente, los enemigos del pueblo se encargan de distraernos para no atender el problema fundamental. La desigualdad, la injusta distribución de la riqueza es lo que produce todo ese tipo de problemas. La privatización de todo lo que esté privatizable, y no quiero repetir el pensamiento de Saramago para no ofender las opiniones de algunas damas, pero estas gentes son capaces de privatizar todo lo que esté a su alcance. Y yo creo, compañeros, no quiero extenderme, únicamente quiero el día de hoy relatar una noticia que sale del ministro del año que tiene México, Videgaray, cuando dice: lo ocurrido en Guerrero es algo que difícilmente vamos a olvidar, pero debe llevarnos a la acción primero
al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a la sociedad en su conjunto sobre el valor del Estado de Derecho. Segundo, entender que México tiene una agenda importante de reformas, pero también el potencial de transformar la realidad económica y de que este no sea el momento de distraernos para su implementación. Es momento para seguir trabajando con disciplina, de manera efectiva y acelerada en la implementación de las reformas. Lo debemos entender con la misma intensidad que se atienden los problemas derivados de situaciones tan lamentables, tan dolorosas como las que estamos enfrentando. El gobierno tiene una agenda muy clara y los otros asuntos también deben de entenderse con profundidad. Es decir, a estas gentes les preocupa únicamente cumplir con los compromisos que tienen con las empresas transnacionales y con el imperialismo norteamericano. Yo estimo, compañeros, que el Estado de Derecho que este señor defiende en México está seriamente trastocado o bien ha desaparecido. ¿A quién puede recurrir el pueblo para presentar sus reclamaciones? ¿Al Poder Judicial? Ya sabemos cómo actúa la Suprema Corte de Justicia. Al Congreso de la Unión, senadores y diputados, salvo excepciones muy distinguidas, están al servicio del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, está al servicio del imperialismo y de las empresas transnacionales, entregado completamente. Lo que a través de los tratados de libre comercio persiguen las empresas transnacionales, tener la seguridad jurídica para hacer sus inversiones. Por eso las modificaciones estructurales y por eso las leyes secundarias, para evitar que los mexicanos podamos intervenir en ese tipo de problemas. Yo no quiero continuar porque es mucho lo que podemos decir. Simplemente felicitarlos nuevamente y decir que esta situación tan grave solamente cambiará con un cambio de régimen económico, político y social, porque en el régimen capitalista no podremos resolverlo. Felicidades. Vamos a permitir a los ponentes que contesten las preguntas o hagan comentarios a lo que ustedes dijeron, y si ya dan ánimos y tiempo les pasamos a otra ronda, ¿no? Para que se cierre este pequeño ciclo, ¿no? Y bueno, yo como tengo el micrófono, pues aprovecho para decirles que incluyan un poco el papel de los sindicatos y de los partidos políticos en toda esta temática que ustedes tocaron, ¿no? Los demás. ¿La vas a poner, Laura? Bueno, yo voy a discrepar con una suerte de escepticismo de la política que he escuchado en algunos compañeros que han participado, ¿no? Yo creo que, como lo muestran algunas experiencias de América del Sur, es posible a través de las instituciones que tiene el Estado mexicano producir transformaciones profundas antes de que el capitalismo llegue a su fin. Yo creo que desde la Revolución Francesa hay dos oficios de todos. Un oficio de todos es comprar y vender. Y otro oficio de todos es ser un ciudadano. Ser un ciudadano significa participar en un sistema político que está definido como un Estado de Derecho democrático. Democrático significa que el pueblo es quien decide cómo funcionan las instituciones que se da a sí mismo. Esa definición inicial, que creo que sigue siendo un andarivel, un referente de cómo discutimos la política, sigue teniendo vigencia hoy. Ha ocurrido, y eso es cierto, un proceso de colonización de las instituciones políticas por los intereses económicos.
Marx, cuando se refería a las sociedades anónimas en el siglo XIX, decía que estas sociedades anónimas eran la negación del capitalismo en sí mismo. Porque de acuerdo con el análisis inicial que se hizo en la economía clásica inglesa acerca del capitalismo, se suponía que la burguesía estaba compuesta de propietarios burgueses individuales. El capitalismo rápidamente destruyó esa realidad económica. Hoy las grandes corporaciones no solamente tienen capacidad de producir, organizar la producción y la distribución a nivel de países tan grandes como Estados Unidos, sino que lo pueden hacer a nivel global. Han estructurado la producción a nivel global, con niveles de eficiencia productiva que no pueden ser alcanzados por ninguna otra forma de organización de la producción. Las grandes empresas controlan enorme cantidad de fábricas y empleados en todo el mundo y han tenido una capacidad de organización de la explotación a través de la producción y la distribución de bienes de consumo que nosotros no debemos menospreciar. El mecanismo a través del cual podemos controlar esas grandes empresas es distinto al mecanismo en que podemos resolver el problema de una empresa en quiebra a través de una experiencia como la que llevan a cabo, y acá Bob señaló varias experiencias de gestión exitosa por parte de los trabajadores de pequeñas empresas que se encuentran en problemas cuando están en una situación económica por default, por un motivo o por otro. Son experiencias de empresas relativamente pequeñas, aun cuando sean grandes desde el punto de vista de un empresario singular. Estamos hablando de corporaciones gigantescas, de capacidades de organización que yo no creo que puedan ser resueltas como problema sobre la base de las experiencias que relató Bob. La palanca que tenemos es reivindicar la política como un espacio de decisión democrática, como una participación popular que permita cambiar la conciencia, como acá se dijo, de quienes van a votar, que vayan a votar y que voten por las opciones que de alguna manera pueden llegar a abrir los espacios que en otras experiencias ha habido. Y nuevamente evoco las experiencias de América del Sur. Son experiencias sumamente problemáticas. Son experiencias en donde el juego de fuerzas interno y la agresión del exterior es enorme. Pero sin embargo, son herramientas políticas que han sido utilizadas para incrementar la participación de la gente en la toma de decisiones sobre cómo organizar la producción, cómo aplicar impuestos a las empresas para gestionar el gasto público en favor de los sectores menos favorecidos. Hay una experiencia que debemos recuperar cuando hablamos de esto. En los países desarrollados, los estados gestionan entre 1/3 y la mitad del producto nacional. Los estados, a través de los impuestos, lo que se denominan los recursos genuinos, o a través del endeudamiento, pueden realizar gastos que van del 50 al 30% del producto nacional. La capacidad de gestión de un presupuesto público de un estado es una herramienta poderosísima en manos de un gobierno democrático que respete las reglas de la definición de la gestión democrática de la política. Lo que nosotros tenemos que hacer es, independientemente de la suerte que corra a largo plazo el capitalismo, es esforzarnos por recuperar el carácter democrático de las instituciones de los estados democráticos constitucionales. Tenemos que reivindicar la capacidad popular de definir políticas
que permitan que la explotación privada, que la colonización de la vida política por parte del interés privado triunfe sobre las decisiones populares. En ese sentido, yo voy a referirme a lo que señaló una compañera respecto de qué hacer en las próximas elecciones. Yo creo que en las próximas elecciones hay que construir capacidad política para tratar de definir una línea que contrarreste el uso en función del interés económico por parte del poder político. Y a mí me parece que hay, independientemente de los problemas de corrupción que existen en todos los partidos y de perversión de la política por parte de algunos actores en todos los partidos, hay sin duda una identificación clara de aquellos partidos que defienden el interés privado, la privatización y la internacionalización de las decisiones de la vida política en función del interés de las grandes corporaciones transnacionales que podemos identificar sin duda, ¿no? Construir capacidad política para contrarrestar ese uso de la capacidad que tiene el Estado mexicano, a mí me parece una tarea esencial de aquí a las próximas elecciones. Bueno, yo voy a algunas cosas que son más o menos obvias. Yo no creo que haya que contraponer el problema de una marcha con el problema de un consumo racional o ecológico, como quieran llamar. No tiene que ver una cosa con otra. Son órdenes distintos. Es muy importante que tengamos un consumo racional, porque estamos en una economía en donde la tendencia es al consumo desenfrenado. Y eso nos está metiendo en una cantidad de problemas. En particular, pues que nos está llevando a una cultura del desperdicio. Ahí, hasta ahí. Pero no se van a resolver los problemas de la sociedad con acciones individuales nada más. Necesitamos acciones colectivas. Y yo estoy de acuerdo, las marchas son insuficientes, pero son necesarias. Por supuesto, las marchas son insuficientes, los paros son insuficientes, todo es insuficiente. Uno de los problemas que tenemos es que vivimos en sociedades complejas y entonces no se puede, ¿verdad? Necesitamos espacios de participación a todos los niveles, en el barrio, en la escuela, en las cosas culturales, en los medios de comunicación, en la parte de representatividad en las instancias legislativas. Necesitamos abrir todo, todo, y eso es lo que se quiere, pero por supuesto, uno de los problemas que tenemos es que tenemos burocratizado todo, y hay un poder que se está encimando sobre la sociedad que no nos deja respirar. Bueno, ahí hay un problema fuerte. Se dice algunas de las cuestiones que vale la pena discutir. Yo diría, se planteó un asunto sobre el problema del papel de los sindicatos. ¿Dónde están los sindicatos aquí? ¿Dónde están los sindicatos? Ni los independientes están ahorita haciendo nada que sea sustancial. Ahora, diría yo, ¿y son prescindibles los sindicatos? Claro que no. Tenemos una estructura de control corporativo y el sindicalismo independiente ha sido derrotado uno tras otro. Y hagan la cuenta, electricistas, telefonistas, los propios universitarios, porque los universitarios hoy no son ni la mitad de lo que podían hacer hace unos años. Los sindicatos de trabajadores del sector textil, los sindicatos de trabajadores automotrices, bueno, el neoliberalismo acumuló una montaña de derrotas, no solo.
Hoy tenemos una clase obrera totalmente cambiada, desarticulada, digamos, físicamente, polarizada, ¿verdad? Hay sectores que están hoy en la actividad moderna y que están con unos contratos de porquería, sin prestaciones sociales, con unos salarios muy bajos, con unas sobrecargas de trabajo, etc. Pero además tenemos hoy un mar de informalidad, con una cantidad de asalariados, una porción de los cuales se siente empresario. O sea, esa es la ideología. La realidad es que es un asalariado como cualquier otro. La mentalidad que se hace es que no, son empresarios pequeños que están ahí funcionando. Cuando Jaime decía el neoliberalismo es una cultura, pues eso es. Y la otra parte de la cultura es que no debe haber bienes públicos, sino alguien tiene que tenerlos como negocio privado. Y por eso salió la cosa de Saramago, vayan y privaticen a su puta madre. Porque están llevando todo al exceso. Ese es el problema. Ahora, los sindicatos ya pasaron de moda, ¿no? Hay que seguir empujando una estrategia sindical que limpie los sindicatos, porque no nada más están corrompiendo los partidos políticos, compañeros. Todo el mundo despotrica contra los partidos. Sí, los partidos son un lastre, el sistema partidista es una porquería, pero no es lo único que está mal. No es lo único que está mal. El sistema de control sindical es un sistema que tiene hasta la fecha más de 70 años dominando a la clase trabajadora. No hay capacidad de autorrepresentación, pero no hay capacidad de autorrepresentación ni entre los estudiantes. ¿Dónde está la Organización Estudiantil Nacional? No nos han dejado. No nos han dejado. Pero tampoco hemos sido capaces de montar una autoorganización en la que los miembros reconozcan a su dirección y que eso no dependa de si el Estado les dice que sí o les dice que no. Bueno, yo digo una cosa, si le tomamos la palabra a Videgaray, hay que valorar el Estado de Derecho, pues eso es lo que está pidiendo la gente hoy en México. Por ejemplo, no a la impunidad. El castigo máximo para un político en México es que renuncie. Bueno, ¿y? Si ese es el principio. El castigo máximo, ya usted deja de ser gobernador, usted ya no puede ser presidente municipal, usted ya no, nos vamos a fondo, ahí tenemos que una cantidad de cosas. La otra cosa es que no podemos soportar que siga la subordinación de poderes al poder del Ejecutivo. La verdad, la vida que tenemos no puede tener eco, resonancia democrática, porque el poder judicial está subordinado al poder ejecutivo. Es una desgracia. Bueno, pues necesitamos, empezando porque necesitamos una Suprema Corte digna de ese nombre, porque tenemos unos bandoleros bien pagados que están haciendo lo que quieren. Y otro de los asuntos es que, por ejemplo, no podemos tener derechos reglamentados burocráticamente. Por ejemplo, no tenemos derecho a la consulta democrática, porque resulta que el tema de las finanzas del Estado es un tema sagrado y no se puede poner a votación. Resultado, cerca de 5 millones de firmas se las pasaron por el Arco del Triunfo, que fueron recolectadas a dedo, o sea, casa por casa y barrio por barrio. ¿Eso no tiene valor? Yo digo que no, claro que sí. Entonces, hagamos la consulta sin que medien las elecciones y hagamos valer la consulta. Nos llegaron a la presidencia montados en encuestas y las encuestas desaparecieron. ¿Qué piensan los mexicanos de la reforma energética? ¿Quién sabe?
No, ya no hay. ¿Dónde están las encuestadoras? Que le dieron el triunfo a Peña Nieto antes de que empezaran las elecciones. ¿Dónde están esas encuestadoras? Ya, se acabó, ya no necesitamos encuestas. Otra cosa, necesitamos revocación de mandato. Si alguien no funciona, que se vaya a todos los niveles. Porque si no, bueno, pues es una maldición que nos dura un sexenio. No, ya es. Y esa revocación de mandato, podemos ponerle una regla que sea más o menos buena y tal, pero no puede ser un derecho burocráticamente controlado. No podemos tener, fíjense bien, unos medios de comunicación que dicen lo que se les pega la gana y que todo el tiempo están preparando el terreno para golpear a algún contingente social. Eso tiene que acabar. Tendríamos un cambio educativo fenomenal en el país si los canales nacionales de televisión dedicaran 3 horas al día a programas educativos de alta calidad y no la basura miserable con la que tienen. Por eso, no vean Televisa, no, como cabrón, yo no veo Televisa, yo lo que quiero es que a Televisa le pongan un control. Porque yo no lo veo, pero sé que hay millones de mexicanos que desayunan, comen y cenan con la televisión prendida en un canal de Televisa. Bueno, pues eso es lo que necesitamos discutir. Ahora, no se va a responder aquí. Nomás estamos abriendo un poco el asunto de la reflexión, porque tendría que verse el problema de la relación entre los trabajadores y el conjunto de la sociedad. La parte valiosa de este seminario es una reflexión que pone en el centro la realidad de los trabajadores y la perspectiva de cómo le entramos al conjunto de problemas de la sociedad que estamos viendo. Ahí lo dejo, las otras cosas son demasiado largas ya. Bueno, a ver, voy a ser muy breve, porque creo que la inmensa mayoría de las cosas que tenían que ser contestadas ya algún esbozo, digamos, de respuesta. A ver, me interesa insistir en una cosa. En esta idea de alguna frase de Thatcher, de Margaret Thatcher, seguramente recuerdan la frase de ella que se sintetiza como TINA, que son las siglas en inglés de no hay opciones. Fue una frase que ella dijo cuando estaba dándole duro a los mineros en Inglaterra, cuando estaba sometiendo una reforma laboral sumamente dura contra los trabajadores. Entonces alguien le preguntó, oiga, ¿no habrá otra manera de llevar esto? Y ella dijo, no hay opción. Creo que más allá de que lo que ella dijera fuera una mentira, creo que el momento en que ella lo dijo en buena medida reflejaba lo que uno pudiera llamar el espíritu de esa época, de esa etapa, digamos. El thatcherismo y el inicio de los años 90 justamente son un periodo en que el neoliberalismo logra imponer la idea de que no hay opciones. Y menos las hay con la caída del socialismo. Esa era la idea. La caída del socialismo significa la eternización del capitalismo, y no del capitalismo general, sino de ese capitalismo que existía en ese momento en los países desarrollados. La democracia liberal y el libre mercado. Bueno, creo que eso convendría tenerlo presente, porque si bien la idea de no hay opciones no tiene el peso que llegó a tener, creo que el propio desenvolvimiento de la realidad ha ido demostrando que por supuesto que hay opciones, ¿ya? Pero de repente aparece como una especie de muro frente al cual nos parece que no hay nada que hacer. ¿Ya? Yo diría, el neoliberalismo todavía hoy nos ha logrado meter en la cabeza, en muchos sentidos, el que no hay opciones. ¿Ya? Y eso particularmente es cierto en la economía. ¿Ya? Yo
diría, los que somos economistas nos estamos enfrentando cotidianamente con esta idea de que lo que se hace se está haciendo de la única manera que es posible. ¿Ya? Y por lo tanto estamos negando la posibilidad de opción. Esto en parte tiene que ver con el tema de las contratendencias. Sería muy complicado tratar de enumerar contratendencias. Lo que yo digo es que las contratendencias acompañan el desenvolvimiento de la propia realidad. ¿Ya? Es la propia realidad la que se desenvuelve de manera contradictoria. Es en la propia realidad donde aquello que en un momento parece dominante se acompaña de procesos que se lo oponen y que pueden llegar a su vez a ser dominantes. O sea, la idea de las contratendencias no tiene que ver con una reflexión intelectual, digamos. Las contratendencias forman parte del propio devenir social, digamos, porque es una realidad que se desenvuelve de manera evidentemente contradictoria. Y además las contratendencias se van construyendo en la propia sociedad. Y en ese sentido yo haría eco de esta idea de que la construcción de alternativas, si bien desde luego tiene que tener una base de acción individual, tiene que tener una base de generación de autoconciencia, pero es un fenómeno de construcción social. Si no logramos rebasar lo estrictamente individual, no estamos construyendo alternativas, no estamos generando contratendencias. Entonces, desde luego que la caridad empieza por casa. Si uno está en contra de algo, tiene que empezar teniendo una actitud personal que refleje eso. Pero eso no basta. Si solo hacemos eso, no vamos a lograr cambiar nada de lo mucho que queremos cambiar. Por eso creo que es un problema de generación de conciencia social, no de conciencia individual, y de acciones sociales, acciones de luz. Solamente. Nada más una palabra. Los sindicatos estaban contra el movimiento de autogestión en los años 60, pero ahora están acercando muy fuertemente. Por ejemplo, como puede contar Enrique Lascano, había una comunicación entre FACT y UE, Electricistas Unidos, en particular en la fábrica tomada por sus trabajadores, New Era, es la fábrica en Chicago de ventanas. Es un ejemplo de un papel fuerte de solidaridad, no solamente en un mismo país, pero internacional. Es una herramienta muy eficaz y por eso estoy tan feliz que hay esta unión por fin. Yo quisiera decir una cosa también al respecto. La razón por la que estamos promoviendo este tipo de seminarios del estudio de la economía de los trabajadores es porque fuimos muy impactados, sobre todo por la experiencia argentina de la toma de fábricas y de la puesta en marcha por los propios trabajadores de estas experiencias. Ahora, una cosa que son muy conscientes los argentinos, que me parece que en México no somos tan conscientes de eso, es que ese movimiento de recuperación de fábricas ocurrió, uno, en una situación de una crisis económica y social gigantesca, y dos, fue parte de un movimiento mucho más amplio que intentaba y que intenta transformar el conjunto de la situación de Argentina. No pensaban meramente en vamos a tomar
esta fábrica, y ya cada quien va tomando fábricas, y hasta el infinito, en donde ya se asume todo el control social. No es así como estaban pensando. Estaban pensando que esa era parte de un movimiento social muy amplio, con muchos aspectos, con muchas modalidades, y que no puede ser simplemente la suma de los diferentes movimientos. Es decir, nosotros vemos el movimiento de la recuperación de fábricas, etcétera, como parte del movimiento general de los trabajadores por su emancipación, no como la salida para esa emancipación, como un aspecto. Pero así como la sola lucha sindical no puede conducir a una transformación social, la sola lucha por la cooperación en las empresas tampoco puede conducir a la emancipación social. Tiene que ser una amalgama, no es meramente la suma tampoco, no es meramente la suma. Como decían aquí algunos compañeros, uno no puede despreciar la lucha por asumir el control del Estado, porque el Estado controla una cantidad de cosas que están más allá de las posibilidades de cualquier movimiento particular o de cualquier individuo o luchas individuales o por grupo. Trasciende eso. Hay que también luchar por el poder sobre el Estado. No puede ser meramente, estoy de acuerdo que no puede ser meramente la lucha por el poder del Estado, por asumir el control de los impuestos, de las leyes, de todo lo que constituye la sociedad. No solamente eso, tiene que ser también la movilización desde abajo, pero no podemos despreciar, no se puede despreciar el problema de tener que de algún modo asumir el control de la sociedad, el control político de la sociedad. Eso no se puede dejar al enemigo y pensar que con meramente construir una bola de fábricas o tener una bola de sindicatos, con eso ya lo hicimos. Imposible. Bueno, entonces pasamos a... No sé si... No, yo estaba esperando nada más la conclusión de ustedes y pues para que ya diéramos por terminado el Ya, sí, ya. Solo una palabra. Pues yo creo que ya. Bueno, súper rapidísimo. Pero súper rápida, por favor, porque bueno, todavía falta que quieren convivir y cosas así, entonces. Hermosa exposición de las personas, ¿verdad? Yo siento que una salida, bueno, hay dos salidas. Una que hicieron los alemanes y otra que debemos comenzar nosotros. Ya no relativizar. Estamos perdiendo el relativismo y eso es lo que nos está hundiendo, ¿cierto? Ok, perfecto. Un ejemplo, si el X programa nos dice que nos van a subir la leche y el programa nos dice que estamos pagándola 10 veces menos que X país, vamos a la lechería y la pagamos completa. Eso es relativizar. No nos estamos dando cuenta de la fuerza que tenemos porque somos la mayoría y la clase política es la minoría. Cuando nosotros aprendamos a no relativizar, nos daremos cuenta de nuestro poder. Entonces sí, vamos a mandar, como decía la mesa, actuando. No dejarnos llevar por la televisión, como también lo señalaban. Y la otra frase, el otro punto que debemos tener mucho cuidado es el positivismo con lo que nos están llevando al relativismo. Por ti y para ti estoy trabajando. Tú vas a tener magnífico trabajo. Y una solución que tuvo el alemán en la Segunda Guerra Mundial fue el colectivismo. Vamos, yo, Volkswagen, tú, mecánico o sastre, si quieres ser empresario, ¿cómo se le llama al tipo que ya está
¿Socio? ¿Socio? Compañero, le pido que me responda. Si tú eres, si tú quieres entrar a mi fábrica, Accionista. si ganas 1,000 pesos, yo te voy a dar solamente 30. Pero en 5 años ya eres accionista. Muy bien. ¿Sí? En México pusieron su fábrica, en Brasil pusieron su fábrica. Tener ese pensamiento, porque la economía nos da libertad, ¿cierto? Debemos unirnos, mis cuates. Gracias. Laura, creo que ya no tenemos tiempo. Sí, sobre todo ustedes ya están cansados, hay que dejar unos minutos para festejar el inicio de este encuentro y los compañeros trajeron unas pequeñas botanas para compartir, entonces creo que es más conveniente que demos por terminada esta primera jornada para continuar mañana todo el día en la Universidad Obrera y para que no se pierdan la presencia de valiosísimos ponentes. Hoy está con nosotros Laura Colín inaugurando, que también estará mañana. Por ahí atrás están otros compañeros. Entonces le dejamos a Marco que Nos disculpamos con los compañeros que querían participar. De tiempo. Entonces, por favor, los esperamos mañana en la Universidad Obrera para continuar con este debate. Es todo el día de las... Mañana les pedimos que estén a las 9:30 para toda la fase de inscripción y la inauguración. Y inmediatamente a las 10 de la mañana intentaremos arrancar con las mesas. Es todo el día... pues teníamos programas circulando, pero no sé si tenemos unos impresos. Ya lo pasaron. Entonces ahí en los programas vienen los horarios para que ustedes elijan las mesas, etcétera.